Hola, bienvenidos a mi canal Inge Inestrosa Edu, tu ventana al conocimiento. El día de hoy vamos a estudiar lo que es el teorema de superposición. Teorema de superposición. Bueno, el teorema de superposición prácticamente lo que me dice, si yo tengo un circuito con varias fuentes, ya sea de voltaje o corriente, yo puedo analizar el circuito, cada fuente, utilizando solo una fuente y las otras desconectándolas. De esa manera yo voy a determinar un valor del parámetro que ando buscando, ya sea corriente o voltaje. Después desactivó esa fuente, activó la otra y así sucesivamente. Y al final, al sumar todos los valores que he obtenido, voy a obtener el valor total. En este caso, como pueden ver, tenemos un circuito con una fuente de voltaje de 10 voltios, una resistencia de 10 ohmios, una resistencia de 5 ohmios y una fuente de corriente de 2 amperios. Si yo calculo esta corriente eliminando esta fuente de voltaje, por decir algo, y luego vuelvo a determinar la corriente, pero desactivando esta fuente de corriente y después sumo los dos resultados, voy a obtener el valor total. Eso es lo que vamos a hacer en la clase de hoy. Entonces, primero lo que hicimos fue quitar la fuente de corriente. La apagamos, la desconectamos y nos queda este circuito aquí. Obviamente, al desconectar la fuente de corriente, lo que hacemos es dejar ahí un circuito abierto, la quitamos directamente. Entonces me queda una fuente de voltaje de 10 voltios, una resistencia de 10 ohmios, la corriente que vamos a calcular, que vamos a llamar corriente 1,1 y la resistencia de 5 ohmios. Entonces la corriente 1,1 va a ser el voltaje entre la resistencia total. Nos quedaría 10 voltios entre la resistencia total es de 10 ohmios más 5 ohmios son 15 ohmios. Entonces que me queda que la corriente 1,1 va a ser 0.6666 amperios. Bueno, ahora vamos a hacer lo opuesto. Quitamos la fuente de voltaje, cerramos el circuito y tengo una resistencia de 10 ohmios, otra de 5 ohmios y tenemos una fuente de corriente de 2 amperios y a esta la vamos a llamar la corriente 1,2. Entonces, ¿qué es lo que hice? Bueno, la resistencia que estaba aquí la corrí hacia abajo para ordenar el circuito, 10 ohmios, 5 ohmios, 2 amperios y la corriente 1,2. Entonces, ¿qué hice? Bueno, como están todos conectados en paralelo, puedo alterar el orden y no voy a afectar nada. Entonces, puse esta fuente de corriente 2 amperios aquí, dejé esta resistencia de 10 aquí, la de 5 acá. Y voy a determinar la corriente 1,2 directamente, aquí esta corriente. ¿Qué voy a utilizar? Bueno, voy a utilizar el método de divisor de corriente. Para eso voy a calcular la conductancia, que es el inverso de la resistencia en cada una de ellas. Entonces tengo 1 entre 10 ohmios, da 0.1 la unidad de Siemens. Es la conductancia 1. La conductancia 2 va a ser 1 entre 5 ohmios aquí y va a ser 0.2 Siemens. La conductancia total, sumo estas dos conductancias, sería G1 más G2 y me queda 0.1 Siemens más 0.2 Siemens y esto va a quedar igual a 0.3 Siemens. Ahora, la corriente 2 va a ser igual a la corriente I por la conductancia 2, G2 entre G total, va a ser la corriente de entrada de 2 amperios, la conductancia 2 es 0.2 Siemens, como vimos anteriormente, y la conductancia total es 0.3 Siemens. Entonces me queda que la corriente 2 es 1.3333 amperios, la corriente 1,2 es la misma corriente 2, como pueden ver, es 1.3333 amperios. Entonces me queda que la corriente 1,1 es 0.6666 amperios. La corriente 1,2 es 1.3333 amperios. Y la corriente total va a ser la suma de las dos corrientes, la de 0.6666 amperios y la de 1.3333 amperios. Entonces la corriente total va a ser igual a la corriente 1,1, o sea 0.6666 amperios, más la corriente 1,2, 1.3333 amperios. Entonces la corriente total va a ser la suma de estos dos y me queda 2 amperios. Entonces, vamos a comprobar estos resultados utilizando el simulador Electronic Workbench. Vamos a esperar que abra ahí. Aquí tengo yo el circuito, entonces lo vamos a montar.
Vamos a montar el circuito. Vamos a aceptar aquí. Entonces, ¿qué necesito? Una fuente de voltaje. La voy a colocar aquí. Luego necesito una resistencia en la parte de arriba. La vamos a colocar aquí. Como ven, esto que les había dicho, esa sombra es por la resolución de la pantalla, que en las computadoras nuevas utiliza 32 y en la vieja utilizaba 16. Entonces por nos aparece una pequeña sombra que la podemos quitar dando zoom o quitando o reduciendo ahí el tamaño. Ahora ya tengo la resistencia. Tengo otra resistencia en la parte de abajo, circuito bastante corto. Lo vamos a rotar aquí. Entonces lo colocamos aquí. Lo colocamos acá. Ahí está. Vamos a extender aquí esos conductores, esas líneas. Que lo va a centrar este. Perfecto. Y el otro, tengo una fuente de corriente. Bueno, las fuentes de corriente están aquí también. Aquí, la voy a colocar aquí. Miren, este programa a veces utiliza una referencia en cuanto a las corrientes diferentes a las que utilizamos en los libros de texto, en las clases. Entonces, simplemente usted tiene que estar seguro que ustedes hacen su cálculo, le va a coincidir con lo del simulador. Entonces tienen que hacer un pequeño juego ahí en el simulador para determinar eso. Ahora vamos a dar doble clic aquí. Aquí serían 10 voltios. Luego tenemos esta resistencia de acá, es de 10 ohmios. 10 y le vamos a colocar aquí ohmios. Vamos a ver 10 ohmios. Ahora, esta resistencia de acá abajo es de 5 ohmios. Bueno, entonces sería 5 y sería acá ohmios. Ahí está. Luego, esta fuente de corriente es de 2 amperios. Le vamos a poner 2 amperios. Ahí está. Ya tenemos el circuito. ¿Qué queremos medir? La corriente que pasa por acá. Entonces necesitamos un amperímetro. Lo vamos a rotar. Vamos a colocar ahí el amperímetro. Voy a hacer zoom y lo quito después para que me quede ya el circuito. Comprobémoslo. 10 voltios, 10 ohmios, 5 ohmios, el amperímetro acá, 2 ohmios acá y lo activamos. Me dice menos 2 amperios. ¿Qué significa eso? Bueno, significa que lo tenemos que rotar porque el resultado correcto es 2 amperios. Entonces vamos a colocar aquí el amperímetro, lo vamos a rotar una vez, 2 veces, 3 veces, lo vamos a colocar aquí. Vamos a conectar ahí propiamente. Vamos a conectar arriba. Esta sombra la vamos a quitar ahí, solo haciendo zoom, ahí está. Y vamos a conectarlo arriba. Ahí está. Activemos 2 amperios, que es el resultado que obtuvimos en nuestros cálculos. Ya comprobamos que nuestros datos son los correctos. Obtuvimos 2 amperios, ahí tenemos 2 amperios y entonces el simulador nos ayuda a verificar nuestros cálculos, así como antes de hacer la práctica real ya en el laboratorio, de hacer el montaje del circuito, las conexiones de los elementos, ya nosotros hemos practicado, ya tenemos un poco más de noción de lo que vamos a hacer en la práctica. Entonces así terminamos este video. Le quiero agradecer a todos mis suscriptores, le quiero agradecer a los suscriptores que me están apoyando, principalmente la gente que en realidad ha utilizado estos videos, porque como les digo, el fin de mis videos es, en primer lugar, crear una base de datos de videos de resolución de problemas que les sean de utilidad. Muchas gracias por todo a mis estudiantes, les agradezco. Con ustedes estamos comenzando este proyecto, esta comunidad. Y si no te has suscrito, te pido por favor suscríbete, dale like a mis videos por favor, compártelos en tus redes sociales para que nuestra comunidad crezca cada día y me ayudes a seguir trabajando en esto. También quiero decirles que todos los videos que resolvemos aquí en el canal ustedes lo pueden descargar en formato PDF para que lo estudien con mucha más tranquilidad, lo puedan andar en su teléfono, puedan estudiarlos más tranquilamente y les ayuden en sus tareas. Y por favor comunícate a nuestras redes sociales para solicitar, si quieres solicitar un tema o un problema, pues estamos aquí para servirte. Muchas gracias por todo, éxitos y bendiciones, hasta la próxima.